Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señor que estaba acá. A ver, quiero ver compartir pantalla. No me sale. Doctora, ¿Sí? ¿sí se ve su pantalla por si acaso? ¿Se ve la convulsión? Ahorita estoy viendo la reunión de Teams, pero hace rato veía las diapositivas. ¿Acá? Veo las diapositivas, doctora. Ya. No sé qué pasó hace rato que me salían otras cosas y no lo que quería. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de convulsiones neonatales. Es el tema, ¿no es cierto? Siempre las convulsiones de cualquier tipo, neonatales o de niños más grandes, puede ser generalmente puede ser una manifestación clínica de una lesión en el cerebro o de un trastorno sistémico, ¿no? Esta patología de las convulsiones neonatales pues se asocian a un incremento en la mortalidad neonatal, ¿no? La incidencia es de 1.6 a 3.5 por mil recién nacidos vivos, ¿no? De recién nacidos a término. En cuanto a la etiología, algunos autores manifiestan de acuerdo al tiempo que se presentan las convulsiones, en las 3 primeras 72 horas, después de las 72 horas, y dentro de las primeras 72 horas siempre encabeza la encefalopatía hipóxico-isquémica, que es un porcentaje bastante elevado de 40-60%, y todo este cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica que a la larga va a llevar a convulsiones es a consecuencia de una asfixia perinatal, ¿no? Eh, También se puede presentar digamos, por malformaciones del sistema nervioso central, ¿no? O por infecciones del sistema nervioso central. Pero como les decía, hay otros factores que de acuerdo al tiempo que se presentan, se va sugiriendo la etiología. La etiología, como les decía, en las primeras 72 horas es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Después, en las primeras 72 horas también se presentan a consecuencia de algún trastorno metabólico que puede ser hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Otro porcentaje es de causas hemorragias del sistema nervioso central. Em, También hay que tener en cuenta la presencia de alguna malformación del sistema nervioso central. Más tardíamente, las causas de convulsiones neonatales pueden deberse a infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Como ven acá, las infecciones, sobre todo una meningitis, 5 al 10%, ¿no? Y las metabólicas también se pueden presentar y también se mencionan que pueden presentarse las debido a malformaciones del sistema nervioso central que no fueron identificadas precozmente, ¿no? O más tardíamente pueden ser errores innatos del metabolismo, ¿no? O tóxicos por deprivación de alguna droga, ¿no? Entonces, momento de aparición de crisis convulsivas según el error innato del metabolismo, ¿no? Estas son más tardías. En la primera semana puede ser debido a una dependencia a piridoxina, a un déficit de sulfito oxidasa y cofactor del molibdeno, o trastornos también peroxisomales, ¿no?
En la segunda semana, enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, acidemias orgánicas, ciclo de la urea, gangliosidosis GM1. Pero como les digo, cuando ya descartamos todas las posibilidades anteriores, que son las más frecuentes, bueno, ya comenzamos, como decimos en el argot médico, a pensar en cosas raras, ¿no? Y una de las cosas raras, pues, es el error innato del metabolismo. Este es el cuadrito que les decía en relación al tiempo de inicio, ¿no? De las convulsiones. En los 3 primeros días está la encefalopatía, los hemorragias intracraneales, los trastornos metabólicos, las malformaciones del sistema nervioso central, y un poco más alejado ya, pues, otras enfermedades, ¿no? Pero proximales, etcétera. O infecciones congénitas de tipo TORCH, ¿no? Mayor de 3 días ya entran al sistema nervioso central, al efecto de alguna droga que haya estado recibiendo la madre, ¿no? Y estos trastornos también el metabolismo. En el recién nacido pretérmino hay también diferencias en cuanto a la incidencia del tipo de convulsiones o de la causa. En el pretérmino puede ser igual que la término como consecuencia de una encefalopatía hiposisquémica, a una hemorragia intracraneana, y también están las infecciones del sistema nervioso central, una malformación del sistema nervioso central, etcétera. Y ya, como les digo, por descarte, ya uno piensa en estas alteraciones del metabolismo, ¿no? Errores innatos. En cuanto a los síndromes epilépticos del periodo neonatal, tenemos epilepsias neonatales idiopáticas benignas, ¿no? Que son las convulsiones neonatales idiopáticas benignas, convulsiones neonatales familiares también benignas, encefalopatías epilépticas del recién nacido, tenemos la encefalopatía mioclónica neonatal de Aicardi, la encefalopatía epiléptica infantil temprana de Ohtahara y la encefalopatía epiléptico de KCNQ2, ¿no? Que tiene que ver con una alteración de una fracción del potasio. El estado de mal convulsivo neonatal, estado de mal convulsivo focal, ¿no? Estado de mal convulsivo idiopático severo, ¿no? Que es poco frecuente. También se habla de unas epilepsias de etiología estructural o metabólica del recién nacido, debido a un evento vascular cerebral, a infecciones del sistema nervioso central, a trastornos del desarrollo, una encefalopatía hipóxico-isquémica, síndromes genéticos, tumores congénitos también del sistema nervioso central y las enfermedades metabólicas. O sea, en fin amplio, las causas que pueden ser de la convulsión neonatal. Ahora, lo que conocemos casi todos es la clasificación clínica de las crisis convulsivas neonatales, o sea, cuál es la característica, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar estas convulsiones? Por ejemplo, las convulsiones sutiles, ya las vamos a describir más adelante. Si el personal que nunca ha visto una convulsión sutil o desconoce, pues va a pasar desapercibido, ¿no? Después tenemos las convulsiones clónicas, que pueden ser focales o multifocales, las tónicas igualmente, focales o generalizadas, y las mioclónicas, ¿no? Que puede ser focal, multifocal y generalizada. ¿Cuáles son estas características que presentan las convulsiones sutiles? Son movimientos, por ejemplo, bucolinguales, de succión, de chupeteo, de deglución, o movimientos oculares anormales, ¿no? Entre ellos está la mirada fija, ¿no? La apertura ocular, el parpadeo, la desviación horizontal tónica de la mirada, ¿no? El nistagmo, y movimientos estereotipados como de remo, de boxeo, de pedaleo, que hay que diferenciar de una convulsión tónica, ¿no? Y unas posturas anormales. También puede manifestarse como cianosis, apnea o bradicardia, ¿no?
Como les digo, si la persona no está entrenada, no tiene conocimiento, puede pasar esto desapercibido, ¿no? Las características generales de este tipo de convulsiones son de que son frecuentes, sobre todo en el recién nacido prematuro, entonces hay dificultad para hacer el diagnóstico, como les digo, y este tipo de convulsiones no tienen una correlación electroencefalográfica, o sea, no va a haber manifestación de la corteza cerebral en el electroencefalograma. Las crisis clónicas son sacudidas musculares, ¿no? Lentas, focales, multifocales o migratorias. Son frecuentes este tipo de convulsiones clónicas en el recién nacido de término y estas sí van a tener correlación en electroencefalográficas, ¿no? Va a haber un nivel de vigilia conservado y raro alteraciones autonómicas. Las tónicas pueden ser focales o generalizadas. Tónicas, como ya ustedes deben saber, que es una extensión de las extremidades como en una actitud catatónica, ¿no? Las crisis tónicas focales tienen alteraciones también en el electroencefalograma. Pueden presentarse con síntomas autonómicos, ¿no? Inexistente en las generalizadas eh, y más frecuente en las generalizadas. Y acá hay un error porque dice inexistente en las focales y más frecuente en las generalizadas. Las mioclónicas, también, como ya se lo manifesté, pueden ser focales, generalizadas o multifocales. ¿Cómo se van a manifestar estas convulsiones? Como sacudidas musculares rápidas en flexión y son infrecuentes, ¿no? Pueden ser repetidas, son salvas y suelen ser unilaterales. Estas pueden ocurrir durante el sueño y también tienen una correlación electroencefalográfica. Dentro de las epilepsias neonatales idiopáticas benignas, generalmente son crisis clónicas focales entre el primer y séptimo día. Son más frecuentes en el sexo masculino y también se puede presentar en los recién nacidos a términos sanos, ¿no? En el electroencefalograma vamos a ver una imagen de punta u ondas lentas ictales. Cuando se hace el estudio laboratorial, estos van a ser normales y vamos a pedir un estudio de imagenología, pues también van a ser normales, ¿no? En el periodo intercrítico hay un trazo teta punta alternante y estas son de muy buen pronóstico. Ahora, de estas convulsiones neonatales benignas familiares, eh, son, como les dice, dependientes de potasio, ¿no? Debido a una canalopatía. Y hay una transmisión autosómica dominante incompleta. Los marcadores genéticos son los que están acá en la imagen acá, ¿no? Predomina en el sexo masculino. Generalmente se presentan las crisis entre el segundo y tercer día. Se caracterizan porque son crisis clónicas de corta duración y asociados a la presencia de apneas. En el electroencefalograma ictal o ictal inespecífico, ¿no? Desarrollo neurológico también a la larga es normal. Las drogas anticonvulsivantes como el fenobarbital o la fenitoína pueden emplearse por un periodo variable de 6 a 12 meses. En este caso hay que buscar también un asesoramiento genético, ¿no? Ah, y hay que hacer una estimulación temprana y vigilancia neurológica prolongada, que bueno, va a estar ya a cargo del neurólogo pediatra. Hay otro tipo de convulsiones que es la encefalopatía epiléptica infantil precoz o síndrome de Ohtahara, ¿no? Descrito por Ohtahara en 1973. Es una encefalopatía epiléptica infantil temprana que se caracteriza por espasmos tónicos generalizados en salvas, ¿no?
el electroencefalograma con patrón de brote supresión, ¿no? Retardo se asocia con un retardo del desarrollo, por lo tanto, es de mal pronóstico. La otra causa de convulsiones es la encefalopatía mioclónica precoz de Aicardi. Comienza también en el periodo perinatal. Son crisis mioclónicas y o espasmos con crisis tónicas, ¿no? El electroencefalograma con patrón también de brote supresión, igual que el anterior. Esto va a condicionar también una encefalopatía severa y la etiología de esta patología es diversa. No es conocida, ¿no? Pues se asume que puede ser metabólica, que puede ser debido a una disgenesia cerebral, a una encefalitis, y esta patología como produce una encefalopatía severa, lógicamente es de mal pronóstico y la mortalidad es elevada. Entonces, ¿por qué se producen estas convulsiones, no? Las convulsiones tienen un sustrato anatómico fisiológico. Dentro de las anatómicas, se menciona que la arborización de axones y procesos dendríticos son escasos, ¿no? Sobre todo, como están viendo acá, en el recién nacido. La sinaptogénesis y la mielinización deficiente en sistemas eferentes corticales. El sistema límbico y las conexiones diencefálicas están más desarrolladas que la organización cortical cerebral, ¿no? Como ustedes ven acá también estas imágenes de una tomografía, ¿no? Los cortes acá, conforme van desarrollando, se van incluso formando las fisuras de los lóbulos cerebrales, acá ya están más desarrollados, que es a las 40 semanas. Pero en las 20 semanas todavía no está bien desarrollado. Y en consecuencia también estas relaciones dendríticas, la mielinización, se va completando más o menos hasta los 2 años. ¿Cuáles son las características fisiológicas en el recién nacido, no? La relación de los neurotransmisores inhibitorios, excitatorios, es importante para determinar la capacidad de dispersión de una descarga focal a áreas contiguas. Cuando falla la bomba de sodio potasio, hay una insuficiente, digamos, producción de adenosín fosfato, ¿no? Es la falla energética primaria que sobre todo se produce cuando hay un evento de hipoxia, ¿no? El exceso de neurotransmisores y receptores excitatorios. La alteración de la permeabilidad al sodio en la membrana neuronal. Va a haber una mayor expresión de receptores excitatorios, ¿no? NMDA y el AMP, ¿no? O sea, el aspartato y el glutamato, ¿no? Mayor nivel excitatorio, como les digo, también del glutamato, ¿no? Del aspartato. También del ácido aminobutírico, en esta etapa son excitatorios, ¿no? El diagnóstico se basa, pues, observando, ¿no? Como les digo, observando lo que presenta el niño. Yo recuerdo la semana pasada, me parece que había un chiquito que había nacido con una depresión moderada y yo le digo a la residente, oye, mira cómo está haciendo su boquita, está con chupeteo. Y eso es poco frecuente ver en un recién nacido. Y, y le digo a la enfermera, hazle un hemoglucotés, porque siempre que hay un evento de convulsión, lo primero que tenemos que pensar que puede hacer, si no hay otros antecedentes, de que sea trastorno metabólico. Y no marcaba la tirita. 3 tiras se ha gastado la enfermera con el hemoglucotés y no marcaba. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Esto es hipoglicemia mientras no se demuestre lo contrario con una glicemia sanguínea. Entonces en ese momento se ha tomado la muestra de glicemia sanguínea, le hemos puesto un bolo de destroza a este niño y un buen Vic, ¿no? Y le digo, a la media hora me le hace hemoglucotés, porque el resultado de la glucosa con esto de la historia clínica electrónica demora un poco, ¿no? Que lo base en el sistema. Entonces, a la media hora le hemos hecho hemoglucotés y recién marcó 54. O sea que realmente este niño había presentado hipoglicemia. Por eso siempre que un niño convulsiona en un neonato, lo primero que hay que pensar es que sea un trastorno metabólico. Entonces,
En algunas unidades de cuidados intensivos, sobre todo, si un niño presenta convulsiones, bueno, tiene un electroencefalógrafo al pie de la cama, ¿no? Tiene sus electrodos en su cabecita y también hay cámaras de video para ver en qué momento presentan la convulsión y el tipo de convulsión, ¿no? Porque no siempre el médico o la enfermera va a estar, digamos, al ladito del paciente. Entonces, el monitoreo de video electroencefalográfico es de gran utilidad, ¿no? Para definir y clasificar las crisis neonatales. Actualmente se utilizan, como les digo, técnicas de grabación de video basadas en métodos de segmentación de movimiento, ¿no? Para el reconocimiento de las crisis neonatales. Entonces, acá tenemos el niñito que está en su cuna radiante y está, digamos, con un video y está con sus electrodos para ver cómo es la manifestación del electroencefalograma, ¿no? Y algún porcentaje, pues, hay crisis electrónicas, ¿no? O sea, que se manifiestan acá. Entonces, los fenómenos oculares, clónicos, tónicos, focales, mioclónicos generalizados, hay generalmente una elevada correlación clínica electroencefalográfica. El diagnóstico, los fenómenos sutiles, aislados, en especial los movimientos automáticos, excepto el movimiento ocular y las apneas, muestran una pobre correlación clínica entre electroencefalográfica, ¿no? Y su identificación como síntoma epiléptico debe quedar sujeto a confirmación del electroencefalograma o video, ¿no? Lo cual, bueno, en nuestra realidad no es posible. ¿A qué niños vamos a tratar, no? El tratamiento con antiepilépticos depende, por supuesto, de la identificación del recién nacido con convulsiones de tipo epiléptica, ¿no? Eh, y para eso nosotros tenemos que observar, o sea, con la observación vamos a confirmar pues la presencia de estos movimientos convulsivos, ¿no? Bueno, en el caso de que el niño esté en una UCI, pues el registro electroencefalográfico o el video, ¿no? Del evento convulsivo. Em, ¿Y cuándo voy a dar tratamiento? Eh, Cuando el niño presenta alguna convulsión, puede haber eh, en el recién nacido puede presentar una alteración de la función ventilatoria, de la circulación, y en consecuencia también del metabolismo cerebral, ¿no? Los posibles mecanismos de lesión cerebral con convulsiones repetidas incluyen unas alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo energético y la homeostasis de aminoácidos excitatorios. El tratamiento de las convulsiones neonatales deben orientarse. Primero hay que asegurar una adecuada ventilación, perfusión, ¿no? Porque la hipoxia, cuando hay una convulsión, pues hay un evento hipóxico. Y si no mantenemos una buena ventilación, perfusión, pues esto puede dañar un poco más a nivel neuronal, ¿no? Hay que corregir, como le digo, las alteraciones metabólicas, que puede uno, es lo que tiene que pensar primero, y luego, ¿no? Iniciar la terapia con fármacos antiepilépticos. En el tratamiento agudo, como les digo, la primera opción es pensar que es un trastorno metabólico y lo que vamos a hacer, ustedes ya han hecho esta revisión de trastornos metabólicos severos en la hipoglicemia, ¿no? Vamos a dar un bolo, que es lo que tenemos más rápido a la mano, de 2 mililitros de dextrosa al 10, que equivale a 200 miligramos por kilo, y luego continuando con una buena infusión de glucosa, ¿no? O sea, el VIC. Si cede la convulsión, pues probablemente sea un evento de hipoglicemia.
y mientras tanto ya tomamos la muestra de sangre. Si no cede, bueno, ahí entramos a tallar con los medicamentos anticonvulsivos, ¿no? Ahora, las convulsiones también se pueden deber a un trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, la hiponatremia. Entonces, si hay hiponatremia, tenemos que hacer la corrección, ¿no? del sodio que está abajo. Para eso tenemos que aplicar una fórmula. El peso por una constante que es 0,6 y la diferencia entre el sodio deseado con el sodio actual, o sea, el sodio observado. Y la corrección del déficit es no más de 5 equivalentes por litro en 20 a 30 minutos y tenemos que emplear para esto una solución hipertónica salina que es al 3%. Sí, pensamos que la convulsión es por una hipocalcemia, pues hay que emplear el gluconato de calcio al 10%, 2 centímetros por kilo. Esto también se puede presentar estos trastornos de hipocalcemia, etcétera, cuando ha habido un cuadro de asfixia, ¿no? Y cuando notamos, pues hacemos una muestra de gases, el resultado es casi rapidísimo, ¿no? Porque si vamos a pedir un calcio total iónico, pues laboratorialmente va a demorar un poco más. En el AGA sale el calcio, la glucosa, etcétera, ¿no? Y también salen los electrolitos, por supuesto, fuera del bicarbonato, CO2, etcétera. Sí, estamos pensando en una hipomagnesemia también, sobre todo en las madres que han recibido tratamiento con sulfato de magnesio por una enfermedad toxémica del embarazo, se asociaba esta presencia de hipomagnesemia, ¿no? Para eso debemos utilizar sulfato de magnesio al 20%, 0,5 ml kilo, ¿no? Intramuscular. En cuanto al tratamiento en sí de los medicamentos antiepilépticos, em, tenemos que en primera línea el fenobarbital, ¿no? El fenobarbital tenemos que pensar en primero una dosis de impregnación o de ataque, que son de 20 miligramos por kilo intravenoso, y luego una dosis de mantenimiento, que puede ser de 4 a 6, otros autores dicen de 5 a 7 miligramos por kilo en 24 horas, ¿no? Generalmente por rateado cada 12 horas. Eh, bueno, hay otros que son más agresivos y indican una dosis más alta, ¿no? Pero generalmente usamos 20 miligramos por kilo dosis de impregnación. Hay una respuesta en un tercio de los pacientes, ¿no? La otra droga que se considera de segunda línea es la fenitoína. La dosis también es similar a la del fenobarbital, 15 miligramos por kilo, igual en dosis de impregnación. Recomiendan no más de 1 miligramo por kilo por minuto cuando se está dando en infusión. Dentro de los efectos colaterales tenemos que puede producir hipotensión, arritmia, eh, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica. Esta es la medicamento de segunda línea, como les digo, en los neonatos que no responden al tratamiento con fenobarbital. Puede también tratarse las crisis convulsivas neonatales con otros medicamentos que se consideran también de segunda línea, como las benzodiazepinas, ¿no? Tenemos el lorazepam de 0,05 a 0,15 miligramos por kilo endovenoso. Podemos usar también el midazolam, 0,15 miligramos por kilo, seguido de una dosis de mantenimiento de 0,1 a 0,4 miligramos kilo hora. El diazepam, antiguamente se usaba, digamos, venía un niño convulsionando y al toque le dábamos, le colocábamos diazepam, ¿no? Endovenosa, 0,03 miligramos kilo, pero, o también se usaba el diazepam por vía rectal, ¿no? El problema es que muchas veces se ha visto que se asociaba con depresión del centro respiratorio, ¿no? Entonces ahora como que ya no es de elección usar este diazepam.
Acá tenemos también el clonazepam de 0.5 a 0.2 miligramos por kilo y se debe administrar en una infusión. Los medicamentos que también se pueden usar son el ácido valproico, 15 a 20 miligramos por kilo endovenoso y dosis de mantenimiento 1 a 2 miligramos por kilo por hora, ¿no? Más o menos 20 miligramos kilo día. 3 dosis más bien. Puede ser cuando se da por vía oral. En cuanto al tratamiento crónico de antiepilépticos vía oral, tenemos el levetiracetam, 10 miligramos kilo día, tenemos el topiramato, 3 miligramos kilo día, la vigabatrina, 50 miligramos kilo día, hasta 200 miligramos kilo por día, y la lamotrigina, 4.4 miligramos kilo día, o 12.5 miligramos en 2 dosis. Otros tratamientos crónicos, también antipiléticos vía oral. Tenemos la caramazepina, 10 miligramos por kilo, ¿no? También tenemos el ácido valproico, 20-25 miligramos por kilo. El clonazepam, 0.1 miligramos por kilo, 3 dosis. La primidona, 15-20 miligramos por kilo, también en 3 dosis, ¿no? Pero esto, como les digo, ya es su manejo de la especialidad de neurología pediátrica. Otros medicamentos que se pueden usar cuando no ceden las convulsiones son la lidocaína, 2 a 4 miligramos por kilo el primer día, 1 miligramo por kilo por hora, ¿no? El tiopental, el paraldehído, etc. La bumetanida es un diurético relacionado o familiar de la furosemida. Es usado para tratar la sobrecarga de volumen en el recién nacido. Es un inhibidor de esta enfermedad producida por la enfermedades congénitas que dependen del potasio. Puede cambiar el potencial del equilibrio del ácido aminobutírico de las neuronas inmaduras, de despolarización a hiperpolarización. Recientemente, este es un medicamento nuevo, ¿no?, que se usa para las convulsiones neonatales. Recientemente ha mostrado que inhibe la actividad epiléptica in vitro y en vivo de modelos animales con convulsiones neonatales. El papel fundamental de este es el establecimiento de la neurotransmisión excitatoria GABA enérgica en el recién nacido. Lo hace con un objetivo para una estrategia nueva, se usa este medicamento. Pero en algunos países ya lo están usando, pero todavía no se ha aprobado, ¿no? Porque los primeros estudios son en animales. Ahora, las crisis convulsivas multifocales resistentes a estos medicamentos de antiepilépticos de primera línea, se recomienda hacer una monitorización continua con el electroencefalograma 2 horas antes y 2 horas después de administrar la bumetanida. Hay que hacer una cuantificación de número, frecuencia y duración de las convulsiones. Los resultados son la reducción estadísticamente significativa de la frecuencia y duración de las crisis sin efectos adversos secundarios. Pero como les digo, todavía no está aprobado. Aprobado, digamos, en todo el mundo. Otro medicamento que también es nuevo para el tratamiento de las convulsiones neonatales es la retigabina, ¿no? Eficaz para crisis focales, potentes, efectos neuroprotectores. Inhibe los canales de potasio, como les digo, KCNQ2 y el KCNQ3, ¿no? Aumenta la frecuencia con la que se abren y reduce la frecuencia con la que se cierran, ¿no? Reduce el tono glutaminérgico a través de efectos agonistas sobre los receptores GABA presinápticos.
y aumenta el efecto GABAergético, aumentando la síntesis de GABA. Se elimina por glucoración y acetilación. Ahora, ¿cuánto tiempo se debe dar el tratamiento anticonvulsivo? ¿No? Eso depende, lógicamente, de la etiología, ¿no? Y como le digo, el paciente debe ser manejado por el especialista. El neurólogo pediatra tiene que hacer los controles periódicos, también controles electroencefalográficos, para ir de repente reduciendo la dosis o espaciando el tratamiento. Solamente se debe prolongar el tratamiento de estos medicamentos antiepilépticos cuando hay una malformación, hay una lesión del cerebro extensa, hay recurrencia frecuente de las crisis y en el electroencefalograma hay brote de supresión, ¿no? Y cuando hay presencia de crisis mioclónicas. Bueno, acá este es un video que probablemente algunos ya lo han visto de las convulsiones neonatales, ¿no? Acá ven ahí que tiene una mirada fija, ¿no? De los ojos desviados, ¿no? Está como hipnotizado, ¿no? Es un tipo de convulsión sutil. Está así como de remo, ¿no? Moviendo los bracitos. Acá ya esta es una convulsión clónica, ¿no? Está ahí, todo en mi cuerpo izquierdo. Esto es lo más frecuente que vemos así. Que nosotros para diferenciarlo de un temblor, si agarramos el bracito, la patita, si es temblor, cede, pero si es convulsión, no cede. Acá es una tónica, ¿no? Porque este niño está medio catatónico, estirándose. Estas son sacudidas, ¿no es cierto? Ya ustedes imaginen qué tipo de convulsión es. Mioclonias. Entonces, ustedes ven este cuadrito más común, son las sutiles, como les digo, pero hay que tener experiencia para reconocerlas. Después siguen las clónicas, después las tónicas y las mioclónicas. Bueno, ahora vamos a... Después de esto vamos a hacer el anafilaxia, ¿no? Sí vemos su pantalla, doctora. Ah, ya, perfecto.
Bueno, vamos a hablar de anafilaxia, pero primero vamos a hacer un preámbulo para ver qué cosa también es urticaria, etcétera, para diferenciarlo de la anafilaxia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la urticaria, no? Eso no es otra que la presencia de pápulas eritematosas evanescentes de menos de 24 horas de evolución y la que se acompaña de un digamos, abundante prurito, ¿no? La forma y el tamaño son variables y afecta a cualquier zona de la superficie corporal, ¿no? La epidermis, la dermis superficial. Ustedes están viendo acá, ¿no? Son como abones, panes, ¿no? Que decimos. Tumefacción edematosa, generalmente no pruriginosa, no de bordes poco definidos, puede asociarse a la sensación de quemazón. Afecta el tejido laxo, las mucosas, las regiones periorales y periorbitarias, también los genitales, y las zonas sacras, manos y pies. Hay un riesgo alto también de que pueda afectar el tracto respiratorio o el gastrointestinal, ¿no? Afecta la dermis profunda, ¿ya? A diferencia de acá, que es la epidermis, la dermis superficial, ¿no? Y también el tejido celular subcutáneo. Estos eventos pueden ser agudos, menos de 6 semanas, o crónicos, más de 6 semanas. Este niño ve en los labios, ¿no? ¿Cómo está? Parece que se ha puesto ahí, ¿cómo se llama eso que se ponen algunas damas? Ah, para que tener unos labios más gruesos y carnosos. Eh, en cuanto a la etiología, acá les voy a agrandar este cuadrito para que vean. A ver. La etiología puede haber consecuencias de una afectación inmunológica, una activación no inmunológica, una activación del complemento, ¿no? Sin presencia de complejos antígeno-anticuerpo. ¿Qué va a hacer cuando se piensa que la activación es inmunológica? Va a haber 4 tipos, tipo 1, 2, 3, 4. En la tipo 1 está mediada por la IgE, la histamina, ¿no? A consecuencia, por ejemplo, de haber ingerido algún tipo de alimentos o aditivos, o como respuesta a medicamentos, a látex, a picadura de insectos y aeroalergenos. En el tipo 2 se va a activar, va a haber activación de complemento, mediados también por mecanismos citotóxicos, ¿no? Y generalmente a consecuencia de productos sanguíneos, ¿no? Una transfusión, etc. En el tipo 3 va a haber activación también del complemento, mediados más bien por inmunocomplejos. Puede ser como respuesta a infecciones, a enfermedades vasculares del colágeno, medicaciones como enfermedad del suero. Y el tipo 4 va a haber una hipersensibilidad celular retardada, ¿no? Es la urticaria por contacto. En cuanto a la activación no inmunológica, puede deberse a una acción directa en el mastocito. Por ejemplo, cuando el paciente está sometido a un estudio donde se usa sustancias de contraste, radiocontraste, o a la ingesta de opiáceos, a respuesta a los cumarínicos o algunos antibióticos y polimiónicos, ¿no? Acción del metabolismo también del ácido araquidónico, ¿no? Por ejemplo, como respuesta a la aspirina, o otros antiinflamatorios no esteroideos, a las colorantes y conservantes. Todos estos van a activar los mastocitos, van a activar la degranulación, va a producir la urticaria y el angedema. Pero también hay un cuadro que se produce por activación del complemento, sin complejos de antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos el angioedema hereditario, la depresión de inhibidor de la C1 esterasa y también cuando hay productos sanguíneos. Entonces, va a haber una triple respuesta, ¿no? Va a haber eritema, edema y prurito. Eritema va a producir vasodilatación, el edema va a aumentar la permeabilidad y el prurito va a producir una estimulación nerviosa. En cuanto a la epidemiología, el 10 a 25% de la población en general
va a tener un brote urticarial en algún momento de su vida. Y es una causa frecuente de consulta a urgencias, ¿no? Generalmente implica poca gravedad y no implica tampoco que el paciente sea hospitalizado, ¿no? En el 70% de los casos no hay identificación del agente causal. El diagnóstico, estamos hablando de urticaria nada más, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica, un examen físico detallado y averiguar las causas en lo posible, ¿no? Infección, alimentos, medicamentos, etcétera, y no amerita que haya hecho el estudio, ¿no? Que haga pruebas complementarias. Este es el tratamiento de la urticaria, ¿no? Acá no sé si lo están viendo, bueno, acá en principio podemos usar la clorfeniramina, la hidroxiquina, ¿no? Generalmente son tratamientos por vía oral, 0.15 a 0.3 miligramos kilo día cada 6 o 8 horas. Y en el caso de la hidroxicina, igualmente 2 miligramos kilo día. Lo que tenemos pues en nuestro medio es más la clorfeniramina, ¿no? Que es la dosis que empleamos es esta. Dosis máxima 2 miligramos por dosis. Tenemos el polaramine en jarabe, ¿no? Claro, este polaramine es, con ese nombre este está sacado de una guía española. También podemos usar la metilprednisolona o la prednisona cuando no responden al tratamiento de estos medicamentos. Y ya en otros casos, la adrenalina, ¿no? Ahora sí vamos a ver la anafilaxia en sí. Entonces, la anafilaxia es un cuadro agudo, ¿no? La prevalencia es de 0.05 al 2%. La anafilaxia se debe a una reacción de hipersensibilidad. Va a haber una reacción sistémica. Va a afectar a más de 2 órganos o sistemas. Va a haber una liberación súbita de mediadores inflamatorios de mastocitos y basófilos. Y este cuadro es potencialmente mortal. Entonces, la definición de anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave y que puede amenazar la vida del paciente, ¿no? Si no se hace un tratamiento rápido y oportuno. Clínicamente es un síndrome complejo con aparición de síntomas y signos sugestivos de liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, ¿no? Tanto a nivel cutáneo como en otros órganos. En cuanto a la epidemiología, se estima que la incidencia es entre 3.2 y 30 por 100.000 personas al año, con una mortalidad en torno al 1%. Y si se presenta un shock anafiláctico, bueno, la mortalidad se eleva hasta un 6.5%. El shock anafiláctico es una reacción anafiláctica grave que va asociada con hipotensión, confusión, cianosis, hipotonía, pérdida de conciencia. Y la anafilaxia bifásica es la recurrencia de los síntomas tras haberse resuelto el episodio inicial, anafiláctico, sin exposición adicional al agente causal, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología de esta anafilaxia, tenemos de causa inmunológica, no inmunológica, idiopática, donde IgE dependiente, que ya lo hemos estudiado en las primeras diapositivas, IgE no dependiente, o puede estar el paciente haya tenido una sensibilización previa, ¿no? Y todo esto va a condicionar pues que hay una liberación de los mastocitos, de los basófilos, ¿no? Y va a haber también mediadores inflamatorios. En cuanto a la etiología, la clínica es muy variada, ¿no? Como ya les dije, la frecuencia es del 3% en adultos y del 1% felizmente en niños. Posibilidad de indicar inmunoterapia específica para la prevención de futuros episodios, ¿no? Es lo que se recomienda ahora. En cuanto a las causas, tenemos
Acá en azul tenemos cuando es una consecuencia de la ingesta de alimentos, el la mayor porcentaje, ven acá, que se puede ver a la ingesta de leche, del huevo, del pescado, legumbre y frutos secos. La segunda causa de que pueda presentarse anafilaxia es cuando se produce la picadura de insectos, ¿no? La abeja, la avispa, etcétera, etcétera. Y también hay otra causa por cuando el paciente recibe beta-lactámicos o antiinflamatorios no esteroideos. En este estudio revelan que es más frecuente cuando se usa amoxicilina, ¿no? Porque la amoxicilina es un medicamento que se usa para todo, ¿no? Y por su elevado consumo. Pero felizmente que es un pequeño porcentaje. Ahora, en cuanto a la edad más frecuente es en preescolares. En escolares disminuye un poco y en adolescentes ya hay menor porcentaje, ¿no? Entonces, los medicamentos y medios diagnósticos también pueden condicionar la presencia de anafilaxia, ¿no? En un 46.7 a 62%. Porque no solamente acá en el cuadro anterior decía la amoxicilina, pero también cuando se usa sustancias de contraste, etcétera, ¿no? Para hacer el diagnóstico. La ingesta de alimentos, lógicamente, en 22 a 24%, picadura de insectos y factores físicos. Otros incluyen el látex, ¿no? Desde lo que se usa, los guantes, etcétera. Y de causa desconocida o idiopática, menor porcentaje. En cuanto a la causa producida por alimento en adultos, generalmente son las frutas, los frutos secos, el marisco y el pescado. En los niños, el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado y el marisco. Bueno, se ve que los adultos no toman mucha leche, no comen mucho huevo. En los fármacos tenemos los antibióticos beta-lactámicos, los AINES, los medios de contraste radiológico, el látex, como le digo, lo que usan los guantes, las vacunas, ¿no? A veces hay una respuesta exagerada a las vacunas como la vacuna triple vírica y a la vacuna de la influenza. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la aparición de reacciones graves? La edad, que tenga una enfermedad de base, que hay una predisposición genética o que hay una vía parenteral, ¿no? Los cofactores que aumentan la reactividad a un alergeno, el ejercicio físico, los fármacos, el alcohol, el estrés, incluso se menciona el periodo menstrual, ¿no? Las causas más frecuentes de anafilaxia en niños son los alimentos, como ya han visto, la leche, el huevo, etcétera. Después la picadura de insectos, ¿no? Los himenópteros, los más conocidos, la abeja y la avispa. Los medicamentos, tenemos acá los beta-lactámicos, más frecuente la moxi, los AINES, el ibuprofeno, el metamizol, los quimioterápicos, los medios de contraste radiológico, los opiáceos, los agentes biológicos, acá tenemos las vacunas, ¿no? Ah, los hemoderivados, estranos, etc. El látex, el uso de guantes, chupetes, o sea, chupete se refiere al, ¿cómo se llama? Lo que chupan los bebitos para que estén calladitos, chupón, ¿no? A eso le llaman chupetes. Los juguetes de plástico, los pañales, los globos, las colchonetas, etc. También hay factores que en tiempo de primavera, sobre todo, que hay mucho polen, ¿no? Vuela por el aire, entonces los polen también puede un factor inhalante, ¿no? Factores físicos, como ya se le dijo, el ejercicio, el frío, el calor, la radiación solar. Y anafilaxia idiopática, considerar la presencia de alergenos ocultos y o nuevos alergenos emergentes, ¿no? Hay que descartar el síndrome de activación mastocitaria. En cuanto a la clínica, tenemos que va a haber en la piel
Va a haber la presencia de exantema, urticaria, angioedema, edema de labios, lengua o úvula, o sea, todo lo que está en angioedema, lo que presentamos en la primera diapositiva. En la parte del aparato respiratorio va a haber rinorrea, broncoespasmo, estridor laringio, sibilancias. A nivel cardíaco va a haber taquicardia, bradicardia, dolor torácico, colapso, síncope, mareo, arritmia cardíaca, mala perfusión periférica, hipotensión. A nivel intestinal también puede haber dolor cólico abdominal, diarrea y vómitos. En los lactantes, generalmente una presión arterial media menor de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Sobre todo en los niños lactantes, ¿no? Y los niños de 1 a 10 también hay una presión arterial media menos de 70. Y cuando ya pasan más de 10 años, bueno, hay que multiplicar por 2, ¿no? En los niños mayores de 10 años deben tener una tensión de presión arterial media de menos de 90 milímetros de mercurio o puede producirse un descenso de un 30% de la basal. El diagnóstico es clínico, ¿no? Rápidamente tras la exposición a un alergeno vamos a observar afectación de mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial media o síntomas asociados a hipoperfusión. También puede haber síntomas gastrointestinales, como ya lo hemos visto, y compromiso respiratorio con la presencia de disnea. 2 o más de los siguientes signos que ocurren rápidamente tras una exposición a un alergeno puede ser la afectación de mucosas, el compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial media, ¿no? O síntomas asociados a hipoperfusión. Los criterios diagnósticos son, vamos a... En el criterio 1 va a haber un inicio súbito de la enfermedad con afectación de piel o mucosas y al menos uno de los siguientes síntomas o signos, ¿no? Compromiso respiratorio, donde va a haber disnea, sibilancias, estridor, hipoxia, no hipoxemia, va a haber disminución de la presión arterial o síntomas asociados a hipoperfusión, ¿no? Con hipotonía, incontinencia, síncope, etc. El criterio 2 va a haber 2 de los siguientes signos que ocurren rápidamente tras la exposición al alergeno. Afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial, ¿no? Y síntomas gastrointestinales persistentes. Y el criterio 3, disminución de la presión arterial tras la exposición al alergeno, los niños de a 12 meses, la presión arterial media menos de 70. Más del 80% de las reacciones anafilácticas generalmente cursan con, lo primero que vamos a observar son síntomas cutáneos, ¿no? El 20% van a cursar sin afectación cutánea, pero con síntomas de hipotensión, que va a condicionar al shock anafiláctico. En pediatría, el dolor abdominal intenso de tipo cólico frecuentemente va acompañado de vómitos y diarrea, ¿no? Cuando un paciente llega a emergencia con alguno de estos signos que podemos observar, sobre todo, como ya han visto, que es más frecuente la afectación de piel, ¿no? Tenemos que hacer un reconocimiento de su estado de gravedad. Eh, Hay que hacer una solicitud temprana de ayuda, ¿no? Porque a veces no solo vamos a resolver todo. Hay un tratamiento inicial basado en la aproximación de ABCD, ¿no? Y adrenalina cuando esté indicado, estudio y seguimiento posterior por un alergólogo.
¿Por qué dicen que necesitamos ayuda? Porque a veces estos niños necesitamos darle apoyo ventilatorio, ¿no? O otra persona que ayude para hacer otras cosas, ¿no? A eso se refiere. Los factores que influyen en el éxito del tratamiento debe ser la preparación del personal que atiende al paciente, reconocimiento temprano de la anafilaxia y el tratamiento precoz y agresivo, ¿no? Cuando hay anafilaxia puede haber pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad para tragar, rápida hinchazón de los tejidos de la garganta. Entonces, igual, no tenemos que no solamente colocarle la adrenalina, por decirle, epinefrina, ¿no? Sino es de repente este paciente va a necesitar que esté intubado para darle apoyo respiratorio, etcétera. Entonces, ¿qué material necesitamos para atender este tipo de pacientes? Necesitamos un pulsoxímetro, un tensiómetro, o lógicamente un estetoscopio, porque de repente vamos a escuchar ahí las sibilancias. eh, Vamos a necesitar jeringas, agujas, ¿no? Adrenalina, ¿no? Acuosa, generalmente vienen, ustedes saben que viene en la presentación 1 en 1000, ¿no? Equipo para administración de oxígeno, material para administrar fluidos. De repente el paciente va a necesitar intubación, lo que le estaba manifestando, antihistamínicos endovenosos, corticoides, ¿no? Vasopresores, que puede ser dopamina o noradrenalina, glucagón, desfibrilador, etcétera. O beta-adrenérgicos inhalados cuando hay demasiado sintomatología respiratoria. Entonces, en estos pacientes tenemos que valorar la gravedad, ¿no? Porque rápidamente hay una progresión de los síntomas. Tenemos que saber qué tipo de antígeno y su vía de entrada, qué órganos están afectados, la edad del paciente, ¿no? Si este paciente, averiguar si tiene una patología de fondo, ¿no? De repente es un niño asmático o tiene una cardiopatía asociada, ¿no? O que usa beta bloqueadores, ¿no? Etcétera. Entonces, una vez que hablamos del grado de gravedad, en las anafilaxias graves vamos a encontrar cianosis. Probablemente cuando le pongamos el pulsoxímetro va a tener una saturación menor del 92%. Idealmente en los niños debe tener 94%. Va a haber también hipotensión, va a haber alteración del sistema nervioso central con confusión, pérdida de conciencia o incontinencia, ¿no? O sea, relajación de esfínter. Cuando es una anafilaxia moderada, pues puede haber síntomas que sugieren afectación respiratoria o cardiovascular o gastrointestinal, ¿no? En el caso respiratorio va a haber disnea, estridor, sibilancias, y cuando se compromete el aparato gastrointestinal, pues náuseas, vómitos y a veces diarrea. O el sistema nervioso, el mareo y sudoración o hipotensión, sensación de garganta ocupada o dolor abdominal, ¿no? Lógicamente, las manifestaciones cutáneas, el eritema, la urticaria, el angioedema, no se consideran criterios de gravedad, ¿no? Estos son. Supongamos que el paciente está tomando algún medicamento, pues hay que suspender la administración del fármaco responsable de que haya presentado este cuadro o haya desarrollado este cuadro, ¿no? Supongamos que ha sido una picadura de insecto, pues hay que tratar de retirar el aguijón tras la picadura, ya sea de la abeja o la avispa, ¿no? No hay que intentar provocar el vómito en una anafilaxia producida por alimentos, pero sí retirar restos alimentarios que puede haber en la boca. Evitar productos de látex, guantes, sondas si se sospecha alergia al mismo. ¿Cómo debe estar la posición del paciente, no? El paciente debe estar en una posición cómoda, tumbado, con las piernas elevadas para así aumentar el flujo sanguíneo, siempre y cuando no presenta vómitos o dificultad respiratoria. Los pacientes que estén inconscientes con respiración espontánea deben ser colocados en decúbito lateral. Las mujeres embarazadas deben colocarse en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Para evitar la compresión de la vena cava inferior. Debe asegurarse la permeabilidad siempre de la vía aérea en todo momento y retirar las prendas que opriman, en este caso de una dama que con su brasier ajustado, etc.
Se debe hacer pruebas de diagnóstico, o sea, de laboratorio. Si uno duda del diagnóstico, se debe hacer. O que hay antecedentes de anafilaxia de repetición, bueno. Eh, Podemos hacer, por ejemplo, un dosaje de triptasa sérica, ¿no? De histamina sérica, de metilhistamina en orina. Pero como les digo, si la clínica manda, con eso ya tenemos el diagnóstico. Porque al pedir todos estos análisis, pues va a demorar un poco, ¿no? ¿Con qué patologías debemos hacer el diagnóstico diferencial de la anafilaxia, ¿no? Por ejemplo, enfermedades con afectación cutánea, por ejemplo, la urticaria aislada, ¿no? Eh, en exantemas infecciosos, ¿no? Todas las enfermedades eruptivas, por ejemplo, la escarlatina, el eritema infeccioso, el erisipela, etc. Otros eritemas que son producidos por mastocitosis o urticaria pigmentosa, síndrome del hombre rojo, etcétera, etcétera. También enfermedades con dificultad respiratoria, ¿no? Cuando hay antecedentes, por ejemplo, de asma, donde hay broncoespasmo, presencias de sibilancias, etcétera. O en lactantes pequeños, presencia de bronquiolitis también, que es como un síndrome obstructivo bronquial, ¿no? En este caso de un paciente asmático que presente urticaria, pues va a haber una agudización del asma, ¿no? O cuando hay infecciones respiratorias del pulmón, como neumonías o neumotoras, se va a agravar el cuadro. También se tiene que hacer el diagnóstico diferencial cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Una laringitis vírica, una laringitis estridulosa o una epiglotitis. El CRU, por ejemplo, que pueden presentar los lactantes o niños pequeños. O que el niño de repente pequeño estaba jugando y ha habido la ingestión de un cuerpo extraño, ¿no? Y esto produce estridor. Ahora, algunas enfermedades que presentan inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, un cuadro de sepsis de cualquier etiología, los pacientes que tienen gastroenteritis con deshidratación, los síncopes cardiogénicos, ¿no? Por ejemplo, un taponamiento pulmonar, etc. O cuando hay cuadros intestinales o enfermedades neurológicas u otras enfermedades, ¿no? Entonces, el tratamiento inicial, el ABCD significa, pues, eh, que haya una vía aérea permeable, que respire, eh, apoyo circulatorio, colocar una vía, etc. Entonces, si hay un cuadro agudo, que el paciente está recontra mal, como se dice, pues hay que colocar adrenalina intramuscular. Esta adrenalina se coloca en la cara lateral del muslo, a dosis de 0.01 mililitros por kilo, ¿no? Solución 1 en 1000. Máximo 0.5 miligramos. Repetir si es necesario cada 5 o 15 minutos. No mejoría. Hay que dar apoyo de oxigenoterapia. Y si se produce hipotensión, hipoxemia, mala perfusión periférica, alteración de conciencia, obstrucción respiratoria grave, bueno, hay que entrar a tarea, como le digo, el ABCD. Este paciente debe recibir oxigenoterapia, puede recibir un suero salino fisiológico al 0.9%, 20 mililitros por kilo, a pasar en 10 minutos, sobre todo cuando hay hipotensión, ¿no? También si hay de fondo un cuadro respiratorio con sibilancias, o peor si hay un antecedente de asma, pues usar el salbutamol en nebulizaciones 0.15 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos, o inhalado con cámara, ¿no? 4 o 8 el uso también de corticoides intravenosos 10 a 15 miligramos por kilo, máximo 500 miligramos, o metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 60 miligramos.
Y por último, podemos usar la dextroclorfeniramina endovenosa. Si no hay mejoría, este paciente debe ser derivado a una unidad de cuidados intensivos para una perfusión continua, depende de la adrenalina intravenosa, 0,1 a 1 microgramo por kilo minuto. Hay que hacer una reposición de líquidos, tratamiento de repente con beta bloqueantes, o usar otro tipo de fármacos vasoactivos también. Entonces, el tratamiento de elección es la adrenalina intramuscular. En menores de 60 años, perdón, en menores de 6 años que pesan menos de 30 kilos, una dosis de 0,15 miligramos. En mayores de 6 años y mayor de 30 kilos, bueno, el doble de la dosis, 0,3 miligramos o 30. En consecuencia, la adrenalina es el fármaco de elección. La gravedad de un episodio es impredecible. Debe ser administrada sin demora en el inicio de la aparición de los síntomas. No existen contraindicaciones en el niño para su uso en una anafilaxia. Si están en tratamiento con beta bloqueantes, revertir con glucagón, 20 a 30 microgramos por kilo, máximo 1 miligramo, pudiendo repetir cada 5 minutos intravenoso o intramuscular. Entonces, al ingreso, como les vuelvo a repetir, este es un resumen. Antecedentes, hay que averiguar si hay antecedentes de reacciones anafilácticas bifásicas, difícil acceso al servicio de urgencias, anafilaxia grave, de comienzo lento o causa idiopática, reacciones en individuos con asma grave previa, ¿no? Reacciones en las que el contacto con el alergeno puede seguir cuando no se puede garantizar el control de deterioro clínico y hay hipoxemia, ¿no? O sea, estos son los parámetros para hospitalizar al paciente. Al momento del alta, ¿qué es lo que tenemos que aconsejar, ¿no? Al padre? Informar sobre cómo reconocer la anafilaxia. Tenemos que enseñarles a cómo reconocer que el niño esté presentando un cuadro de anafilaxia y aconsejar de que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias, ¿no? Adiestrar en el manejo de la anafilaxia al niño, familiares y cuidadores, porque muchas veces estos cuadros se presentan en la etapa escolar, cuando el niño pues come lo que no debería comer porque va en el recreo, alguien le invita una cosa que en su casa no la come porque puede decir unos cuadros estos de anafilaxia y bueno, y la come, ¿no? Entonces, los cuidadores, los profesores tienen que tener conocimiento cómo actuar. Eh, Lógicamente, cada paciente tiene que ser manejado a veces individualmente, ¿no? Y si uno les puede dar las indicaciones por escrito, mucho mejor. Llevar siempre, así como los diabéticos, por decir, una medallita, algo, una plaquita de que es diabético. Bueno, estos niños también llevar siempre una identificación de riesgo de anafilaxia y desencadenantes posibles. Entonces, la persona que lo acoge o ayuda en primer lugar, más o menos va a saber también cómo actuar, ¿no? Y al alta puede indicarse corticoides o antihistamínicos. Entonces, cómo preparar la adrenalina, ¿no? Eh, por ejemplo, la dosis de 0,1 a 1 microgramo kilo minuto, eso es cuando vamos a dar infusión, ¿no? Que la vamos a diluir la ampolla que trae 1 miligramo de 1 mililitro a, en 100 mililitros de suero fisiológico y la vamos a convertir en una adrenalina de 1 en 100.000, ¿no? Pero esto es para una infusión continua. También se puede usar la dexclorfeniramina
como está indicado acá, 0.1 a 0.15 miligramos kilodosis, máximo 5 miligramos por dosis, cada 6 u 8 horas. No necesita ser diluida y se da en bolo lentamente. También tenemos acá otra serie de drogas, como es la dobutamina, la dopamina, el glucagón, hidrocortisona, noradrenalina, ranitidina, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo van a diluirlo o lo van a indicar. Entonces, este es una especie de fluxograma, ¿no? De la anafilaxia en el ámbito hospitalario. Tener a la mano, por decir, una adrenalina para colocarle 0.01 mililitro por kilo en solución, ¿no? En la parte anterolateral del muslo. Y repetir cada 5 o 15 minutos si no mejora. Y a dar apoyo de oxígeno. Si no mejora, igual, ¿no? Y la ABCD, lo que ya les he manifestado en la anterior. Si hay mejoría, hay que observarlo durante 4 a 8 horas como medida de precaución, ¿no? Por la sospecha que algunos pacientes pueden presentar una recaída del cuadro. A estos pacientes también hay que sugerirles la adrenalina autoinyectable, ¿no? Que ya viene, digamos, preparada, y el paciente que sabe que es alérgico, pues siempre la debe cargar en su mochila, en su cartera, y colocársela incluso sobre el pantalón, ¿no? En caso de urgencia, recomiendan eso. El paciente, cuando es ya grandecito, se puede autocolocar la adrenalina, ¿no? Este paciente también debe ser manejado por el alergólogo. Y si necesita algún otro medicamento, pues antihistamínico o corticoides orales, ¿no? Si el paciente no mejora, bueno, ese paciente tiene que ir a la UCI para una perfusión continua de adrenalina, ¿no? Eh, y si este paciente está recibiendo tratamiento con beta bloqueantes, bueno, en este caso hay que suspender esto y indicarle glucagón. Bueno, esto es todo lo que les quería presentar. Acá vemos esta niña que está con su jeringa, con su adrenalina, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, no sé si en Europa también, ya venden preparaciones con la dosis máxima que puede recibir un niño, y la llevan siempre en su mochila, algo, y ellos mismos se la colocan. Incluso refieren que si el niño tapa con su pantalón, no va a bajarse el pantalón, ¿no? Sobre el pantalón pincha la aguja. Porque cuando hay un cuadro de anafilaxia, pues el riesgo de vivir o morir, ¿no? Si no se da el tratamiento oportuno. Ahora vamos ¿qué se llama? A seguir con neutropenias, y en la próxima clase vamos a ver ese síndrome inflamatorio multisistémico a consecuencia del SARS-CoV, ¿ya? Entonces, neutropenia. ¿Se mira neutropenias? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, ¿qué cosas son neutropenias? O granulocitopenias, ¿no? No es otra cosa que es la expresión extrema de la agranulocitosis, ¿no?
Estas, digamos, neutropenias pueden deberse a unas insuficiencias medulares parciales que recaen selectivamente sobre los granulocitos y sus precursores, ¿no? Puede ser como consecuencia de una disminución de la producción de los neutrófilos o un desplazamiento del pool circulante, ¿no? O marginal o tisular, un aumento de la destrucción periférica o un mecanismo de ambos, ¿no? Según la severidad, se pueden clasificar en neutropenias leves, moderadas o severas, ¿no? Neutropenias leves cuando los polimorfos nucleares están entre 1000 a 1500 por milímetro cúbico. Las moderadas, los polimorfos nucleares están entre 500 a 1000 por milímetro cúbico. Y las neutropenias severas, menos de 500 polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Las causas pueden ser de origen central por defectos de la producción, por una granulopoiesis ineficaz o una liberación disminuida. O puede ser de causa periférica por destrucción excesiva, por un trastorno inmunológico, cuando hay infecciones graves o hay un aumento de algún compartimiento, ¿no? La etiología puede ser congénita o adquirida. Congénita cuando existen estas alteraciones de los granulocitos o granulocitopenias desde el nacimiento, ¿no? Y pueden aparecer de forma aislada siendo el único hallazgo o estar ligada a alguna patología genética compleja y ser parte de la manifestación de un síndrome, ¿no? Adquirida aparece en cualquier momento de la vida. Puede ser causada por alteraciones usualmente benignas, pero también puede ser secundaria a enfermedades extremadamente raras y graves, ¿no? Las congénitas pueden ser debido a una disgenesia reticular, a una neutropenia cíclica, a una neutropenia severa congénita o enfermedad de Kotzmann. Puede ser una mielocatexis, a deberse al síndrome de Schwamann-Diamond o de Chelat-Higashi, ¿no? O un síndrome de fracaso medular. Las adquiridas generalmente más frecuentes son secundarias a la infección, al uso de algún fármaco o de tipo autoinmune, ¿no? Neutropenias autoinmunes, a una neutropenia asociada a inmunodeficiencia o una asociada a una enfermedad metabólica, a neutropenia asociada a un déficit nutricional o a una enfermedad del colágeno o hiperesplenismo, secuestro a nivel, ¿no?, del sistema retículo endotelial, una infiltración medular o una neutropenia crónica idiopática. Las de causa infecciosa generalmente es una neutropenia transitoria, o sea, hasta cierto punto de buen pronóstico. Frecuentemente está asociada a infecciones virales. Ocurre entre los 2 primeros días de la enfermedad y puede persistir de 3 a 8 días. Dentro de las causas infecciosas tenemos las bacterianas, tenemos en primer lugar la fiebre tifoidea, por la salmonela, ¿no? La shigellosis, la brucelosis, la tuberculosis, la tularemia, rickettsia y la sepsis grave. Los parásitos también pueden producir neutropenias, pero son poco frecuentes. Se deben a una leishmaniasis o a malaria. Y los virus, acá tenemos todos los virus habidos y por haber, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, tenemos el virus de la varicela, ¿no? La rubiola, el sarampión, etcétera, etcétera, virus respiratorios. La segunda causa más frecuente de las neutropenias son como consecuencia del uso de fármacos. Las neutropenias pueden presentarse hasta 30 días después de la administración del fármaco, ¿no? Y dura de 2 semanas a 2 meses después de su supresión incluso. La clínica está caracterizada por mal estado general, fiebre alta, dolor orofaringio, por úlceras en mucosas orales y faringias. Generalmente se llega al diagnóstico por exclusión, ¿no? El tratamiento, lógicamente, es la supresión del fármaco.
Si es imprescindible, ¿no? Se puede suspender también el fármaco, sobre todo cuando son neutropenias leves a moderadas. Y se puede mantener el fármaco en caso de que sea necesario, pero con la vigilancia hematológica para ver si empeora o mejora pues, el número de polímeros nucleares, ¿no? En los fármacos el mecanismo generalmente es tóxico. Se produce por una supresión de la médula ósea o por la obstrucción periférica de neutrófilos. La toxicidad de los medicamentos es dosis dependiente y con grandes variaciones de paciente a paciente, ¿no? La recuperación ocurre en aproximadamente 2 semanas después de suspender el tratamiento con el fármaco que ha ocasionado el cuadro. También se manifiesta que puede haber un mecanismo inmune. Determinados medicamentos inducen la síntesis de anticuerpos, los cuales pueden inhibir la granulopoyesis o causar destrucción de neutrófilos maduros. La neutropenia suele aparecer de forma aguda, observándose en la médula ósea una hipoplasia granulocítica o una detección de la maduración a nivel del promielocito con incremento de los precursores más inmaduros. Hay una neutropenia también neonatal isoinmune, ¿no? Que es propia del recién nacido y está ligado a la presencia de anticuerpos de origen materno dirigidos contra uno o varios antígenos de los neutrófilos fetales. La incidencia es de 2 en 1000 recién nacidos vivos. Puede presentarse en la primera o segunda semana de vida y a las semanas 7, se puede decir, después de la etapa neonatal, regresan a la normalidad, o sea, es transitoria, ¿no? Está originada por el paso de anticuerpos IgG, antineutrófilos, de la madre al feto y bueno, se va a manifestar en el recién nacido. Generalmente estos niños son asintomáticos y el diagnóstico se confirma mediante la determinación de anticuerpos antineutrófilos que reaccionan contra los neutrófilos neonatales y paternos, ¿no? Pero no contra los maternos. Entonces, en el suero de la madre y del recién nacido hay que hacer el estudio. Y como regresiona, pues no hay ningún tratamiento. Hay otras neutropenias autoinmunes del lactante o preescolar, ¿no? O primaria. Generalmente se observa en niños menores de 1 año. Suelen descubrirse con ocasión de un episodio infeccioso de gravedad. De gravedad moderada o a veces acompañado de monocitosis y eosinofilia. La neutropenia puede variar entre moderada y grave. Los anticuerpos pueden presentar especificidad contra antígenos específicos, NA1, NA2 o NB1. Los anticuerpos pueden ser IgG, IgA o IgM. En la mayoría de los casos, la cifra de neutrófilos se normaliza en un lapso de 12 a 24 meses después del tratamiento de antibióticos. IgG a altas dosis y la administración de factor estimulador de colonias de granulocitos, ¿no? Neutropenia autoinmune del lactante preescolar o primaria. Este es del niño mayor, ¿no? Neutropenia autoinmune del niño mayor puede presentarse como fenómeno aislado, asociado a otras citopenias, ¿no? Inmunes, o en el contexto de una enfermedad autoinmune de carácter sistémico, o en enfermedades linfoproliferativas malignas, ¿no? Como la leucemia, etc. El tratamiento está dirigido a la enfermedad de base. Hay una neutropenia crónica benigna también, que esta denominación incluye a un grupo de neutropenias con bajo riesgo infeccioso y una cronicidad variable. Esta neutropenia se puede mantener por varios años. El estudio de la médula ósea, o sea, el mielograma, generalmente va a mostrar una marcada hiperplasia mieloide con reducción de las formas más inmaduras, de las formas más maduras, perdón. Y la evolución es generalmente favorable. Hay otras neutropenias que están asociadas a enfermedades hematológicas.
Incluye, por ejemplo, las leucemias agudas, la aplasia medular adquirida, los síndromes mielodisplásicos, la histiocytosis y enfermedades malignas con metástasis medular. Puede también estar asociada a las neutropenias a enfermedades endocrinas y metabólicas. Se ha observado disminución del número de neutrófilos en casos de hiper o hipotiroidismo, una insuficiencia suprarrenal, un panhipopituitarismo, una acidemia o hiperglicemias y glucogénesis. La normalización del recuento de neutrófilos generalmente se asocia al tratamiento de la enfermedad de base. O sea, si nosotros tratamos la enfermedad de base, hay una tendencia a normalización de los neutrófilos. También se ha mencionado que las neutropenias pueden presentarse cuando hay desnutrición, ¿no? Carencias nutricionales, sobre todo carencias en la vitamina B12, el folato o más raramente el hierro. En los casos, por ejemplo, de marasmo, ¿no? De anorexia psicógena, así como la carencia en cobre. Acá tenemos otras neutropenias congénitas asociadas a una patología genética compleja, la disgenesia reticular. Esta disgenesia reticular generalmente se origina por ausencia de células madres comprometidas en la diferenciación mielolinfoide. Estas se van a presentar desde el nacimiento, donde va a haber neutropenia grave asociada a linfopenia. Tanto la médula ósea, el timo y los ganglios linfáticos muestran ausencia de células mieloides y linfoides. El único tratamiento eficaz es el trasplante, ¿no? En las neutropenias y alteraciones linfocitarias, algunas inmunodeficiencias presentan neutropenia a lo largo de su evolución, ¿no? Entre estas tenemos la hipogamaglobulinemia, la disgamaglobulinemia, la ataxia telangiectasia clásica y la enfermedad de Chedak-Higashi. En estas patologías, la neutropenia se debe a la muerte de muchos precursores mieloides en la médula ósea. Y este síndrome de Schwann-Diamond se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Está asociado a mutaciones en el brazo largo de los cromosomas 6 o 12 y se va a caracterizar por una disminución de la producción y diferenciación de los granulocitos y defectos en el crecimiento, así como también por insuficiencia pancreática y alteraciones osteocondrales, ¿no? La neutropenia cíclica significa que cada cierto tiempo se va a presentar la neutropenia, ¿no? Este es un trastorno hematológico caracterizado por la reducción periódica regular de la aprobación de los polimorfos nucleares, ¿no? En el paciente afectado. Generalmente se detecta en el primer año de vida debido a procesos infecciosos recurrentes. Ocurre en un patrón cíclico que cada 3 o 4 semanas y persisten 5 a 10 días. La clínica se va a caracterizar por ulceraciones dolorosas en la cavidad oral, cubiertas por una membrana blanquecina y rodeada por un halo eritematoso. En el diagnóstico vamos a encontrar en hemogramas seriados 2 a 3 veces a la semana, haciéndole un seguimiento durante 6 a 8 semanas. El tratamiento consiste en valorar la transfusión de la que se llama estos factores de estimulación de granulocitos, ¿no? Si ustedes ven la lengua, para la impresión de que fuese un mugre oral, ¿no? También hay neutropenias con alteraciones en las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia se produce pancitopenia por acción tóxica, ¿no? Directa sobre la médula ósea. La neutropenia suele ser dosis dependiente. Se puede predecir su magnitud, el tiempo que tarda en aparecer y en recuperarse. Cuando hay una aplasia medular, en la mayoría de los casos se trata de neutropenias
graves con monocitopenia, lo que incrementa la susceptibilidad a infecciones. La infiltración de la médula ósea, en el caso, por ejemplo, de leucemias, sobre todo agudas, o cuando hay una metástasis de linfoma, mieloma, o de otras enfermedades, ¿no? Mielofibrosis, etcétera, la neutropenia es de intensidad variable y está relacionada con la enfermedad de base o enfermedad de fondo. También hay otro tipo de neutropenia afebril o neutropenia febril, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay una neutropenia afebril? Afebril, a los 3 a 5 días de tratamiento, hay una etiología no identificada, de bajo riesgo, ¿no? Podemos dar de estas neutropenias afebriles ciprofloxacina o amoxicilina más ácido clavulánico. De alto riesgo, tenemos que continuar con el tratamiento antibiótico. Cuando la etiología es identificada, continuar con el antibiótico de amplio espectro por 7 días hasta obtener cultivos estériles o la recuperación clínica del paciente y también de la cuenta de polimorfos nucleares. Entonces, neutropenia febril. Los factores de riesgo determinantes de infección también hay que ver, ¿no? Una enfermedad de base, defectos en la inmunidad, la inhibición de la médula, ¿no? Sobre todo cuando hay medicamentos antineoplásicos o el paciente que recibe quimioterapia, cuando hay maniobras diagnósticas y terapéuticas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay una neutropenia febril, no? Debemos hacer siempre el recuento de neutrófilos, ¿no? Si están en menos de 500 células por milímetro cúbico, bueno, es una neutropenia severa, o es menos de 1000, una neutropenia moderada. Eh, ¿Qué hacemos si hay un recuento menor de células de 500 en las 24 o 80 horas siguientes? Y este rango baja a 100, menos de 100 polibornos nucleares por milímetro cúbico, bueno, esto se considera una neutropenia profunda, ¿no? Entonces, va a haber fiebre, una temperatura axilar mayor de 38,5 grados o dos mediciones mayores de 38 grados con una separación entre ambas de por lo menos 6 a 7 horas. Las causas de estas neutropenias febriles, generalmente el 90% son en pacientes inmunodeprimidos que tengan una patología de cáncer, ¿no? Otras causas también son las neutropenias congénitas, las cíclicas sobre todo, eh, las neutropenias severas congénitas o enfermedad de Cosman y síndrome de Chiari-Higashi, ¿no? Las adquiridas también juegan un papel importante, sobre todo las de tipo autoinmune asociadas a colagenopatías, a déficit nutricional o a inmunodeficiencia, ¿no? A un hiperesplenismo o una infiltración medular. Y las infecciosas, las que ya hemos mencionado, de causa bacteriana, viral o a veces parasitaria. Y en cuanto a las causas medicamentosas, el uso de antibióticos, de penicilina, el trimethoprim, que vendría a ser el Bactrim, el cloranfenicol, el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, la ranitidina, fenitoína y las carbamazepina. O sea, medicamentos anticonvulsivantes. Otro riesgo también es las neutropenias neonatales, la prematurez, el bajo peso, las infecciones congénitas, sepsis y enterocolitis necrotizante. Entonces, acá tenemos la frecuencia del microorganismo que produce las neutropenias y los bichos, ¿no? Los más frecuentes.
Cuando nosotros valoramos un paciente que está con neutropenia, porque generalmente en pediatría es que tiene un niño un cuadro infeccioso, una sepsis y vemos el hemograma y encontramos neutropenia, ¿no? A veces estamos pensando que es una infección severa, ¿no? Entonces, lo más importante es una buena historia clínica siempre, identificar el foco de infección. eh, si es un cuadro infeccioso, hay que tratar de identificar el germen, prevenir las complicaciones y descartar otras posibles causas de fiebre, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una exploración clínica completa. Siempre hay que dar hincapié en la cavidad oral, porque a veces hay lesiones ahí, blanquecinos y eritematosos, como han visto, igual en la región perianal, ¿no? O en la punta de inserción de un catéter o lesiones en piel, ¿no? Entonces, la localización más frecuente, como les vuelvo a repetir, es la región orofaringe. También en la región, digamos, de las encías, periodontal, la piel, los tejidos blandos, puede haber el pulmón en la región perianal, ¿no? O en el tercio inferior del esófago o el colon. Hay que ver también la duración de la neutropenia, revisar analíticas previas que haya tenido este paciente para descartar esa neutropenia cíclica que pueda presentar, ¿no? Cada 4 semanas, algunos niños, que duran 3 a 5 días. Hay que ver la frecuencia o intensidad de procesos infecciosos previos. También hay que tratar de identificar aquellos cuadros infecciosos que ocurren con neutropenia. Hay que descartar que el paciente sea inmunodeprimido, que tenga, por ejemplo, SIDA, o que tenga una enfermedad crónica como tuberculosis, o que haya antecedentes de que ha tenido recientemente una infección vírica, o que haya recibido también una vacuna, ¿no? Averiguar que si ha habido antecedentes de ingesta de algún fármaco o antecedentes de enfermedades autoinmunes, ¿no? Sobre todo de tipo familiares que cursan con neutropenia. En cuanto a la analítica sanguínea, pues vamos, el hemograma, lógicamente, con la fórmula diferencial, es la que nos va a orientar a pensar en una neutropenia. Hay que también hacer un extendido de sangre periférica. Hay que pedir reactantes de fase aguda para descartar la presencia del cuadro infeccioso. Hay que hacer pruebas de función hepática y pruebas de función renal. Cuando se hace un estudio de sangre periférica, hay que descartar la leucopenia ficticia, ¿no? Hay que hacer una observación de alteraciones morfológicas de las células sanguíneas, presencia de linfocitos activados, sobre todo en las infecciones víricas, o presencia de precursores hematopoyéticos, ¿no? En el caso de neoplasia. También a estos pacientes hay que hacerle todos los cultivos posibles, ¿no? Hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, porque como está con las defensas, entre comillas, bajas, es fácil que se infecte rápidamente a cualquier nivel. Cultivo también de exudado faríngeo, si ha tenido catéteres, cultivos de la punta de catéter, ¿no? Hacer estudio de BK, cultivo para hongos, etcétera. O sea, múltiples estudios. Y lógicamente hay que hacer también una función de médula ósea, ¿no? Para la detección de efectos medulares intrínsecos o que haya síndromes mielodisplásicos o mielocatexis, y ver también el estadio, ¿no? Del madurativo de las células. O sea, los que van a producir ya las células maduras, ¿no? De los granulocitos. Evidencia también de megaloblastosis, ¿no? Estudios inmunológicos que debemos hacer es el test de Coombs, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, porque anticuerpos antineutrófilos, porque hay muchas enfermedades del colágeno también que pueden producir neutropenia, ¿no?
El estudio de imágenes, vamos a hacer estudio de radiografía de huesos largos, de tórax, ecograma abdominal, un TAC abdominal, ¿no? Acá estamos viendo una diástasis de un hueso, aparentemente está en comparación a este huesito normal, acá está alterada, ¿no? La diástasis. Entonces, cuando un niño presenta una neutropenia, bueno, primero hay que categorizar el riesgo, ¿no? De sepsis. Eh, si, si es de alto riesgo, pues el paciente tiene que ser hospitalizado, sobre todo si hay riesgo de sepsis o riesgo de infección por estafilococo aureus o estafilococo pneumoniae. Si es resistente a beta-lactámicos, ¿no? Hay que usar carbamazepina más amikacina o más vancomicina, ¿no? O sea, en este caso debemos usar meropenem, imipenem y asociada a una vancomicina. O si no usamos todavía la vancomicina, podemos usar una aminoglucosa y después la amikacina. Ahora, si el paciente está sin cuadro de sepsis, podemos usar una monoterapia, ¿no? Un beta-lactámico, antipseudo monoclonal o un carbapenem. O podemos hacer también usar una terapia combinada con beta-lactámico más un carbapenem. Sí. El uso de la vancomicina dice que está limitado en las siguientes situaciones. Cuando hay evidencia clínica de sepsis o de compromiso hemodinámico, a sospecha de infecciones asociadas a catéteres centrales, a esto se refiere que en qué momento usar la banco, ¿no? Infecciones ortoarticulares, endocarditis, infecciones de piel o de tejidos blandos en áreas con alta tasa de presencia de estafilococo aureus, que sobre todo que es un meticilino resistente, sospecha de meningitis o infección asociada a derivaciones del sistema nervioso central, infecciones documentadas por Streptococcus pneumoniae resistentes a cefalosporina de tercera generación en los últimos 3 meses, cultivo positivo para bacterias gram positivos antes de su identificación final y las infecciones documentadas por estafilococo aureus metilinos resistentes, ¿no? En esos casos se debe usar la vancomicina. Siempre hay que ir por escala, ¿no? También hay que tener en cuenta la cobertura para anaerobios, ¿no? Sobre todo cuando hay abscesos o infecciones en boca o en periné, enteritis y celulitis necrotizantes. Entonces, los agentes por utilizar son los carbapénicos o el metronidazol, la clindamicina, ¿no? El uso de aciclovir ante la sospecha de infecciones herpéticas, ¿no? Cuando hay infiltrados pulmonares, intersticiales o a consecuencia de infecciones virales o micoplasma pneumoniae, en lo posible debe realizarse estudios para determinar la etiología, sobre todo el aspirado de secreciones respiratorias o la bronquial alveolar. Entonces, en este caso, puede agregar un macrólido, ¿no? O clotrimazol al esquema antibiótico empírico elegido. Cuando se sospecha que pueda haber una infección por hongos, bueno, hay que hacer una cobertura antifúngica. Cuando todavía no tenemos el resultado, podemos hacer un tratamiento empírico. Debe iniciar el tratamiento entre el quinto y el séptimo día del comienzo del episodio de estas neutropenias y debe ir dirigida principalmente contra la Candida albicans o el Aspergillus, ¿no? La anfotericina B de soxicolato usualmente es la primera elección. Ahora disponemos de diferentes antimicóticos como el fluoconazol, el voriconazol, el posaconazol, etcétera, y se puede usar. Si un niño por decir ha recibido como profilaxis el fluoconazol,
entonces ya no se debe usar, ¿no? En ese caso hay que usar otro antifúngico. El voriconazol es la elección para aspergillos y ante la presencia de cigomicetos está indicada la anfotericina B lipídica altas dosis. El tiempo promedio de la fiebre es 2 a 3 días en la categoría de bajo riesgo y 5 a 7 días en la categoría de alto riesgo. Entonces, las variables que debemos revisar de forma sistemática son evaluación clínica, a ver cómo está la curva térmica, ver cómo está el estado general del paciente, cómo está el estado hemodinámico, ¿no? Y busca de foco clínico diariamente. Los exámenes de laboratorio, solicitar hemograma cada 48 o 72 horas o antes, de acuerdo con la evolución clínica, hasta recuperar el recuento de estos neutrófilos mayor de 500 milímetros, mayor de 500 por milímetro cúbico. Y las plaquetas estén mayor de 50.000 por milímetro cúbico. En cuanto a la microbiología, revisar diariamente el crecimiento de gérmenes y el patrón de sensibilidad. En caso de aislamientos positivos, ajustar lógicamente de acuerdo al antibiograma, ¿no? Y repetir los cultivos, ¿no? Porque como ya hemos dicho, estos pacientes al tener sus defensas, por decir, en el suelo porque no hay neutrófilos, ustedes han visto que en el tratamiento, en el diagnóstico pedimos cultivos de todo el nivel, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería manifestar. Hola. Sí, doctora, sí la escuchamos. Ya, entonces estas clases se las paso más tarde. ¿Sí? Sí, doctora, me las pasa al WhatsApp, por favor. Sí, las voy a cambiar a PDF. O te las mando así nomás, pues, ¿no? Y ya tú lo cambias a PDF. Sí, Listo. sí, doctora. Ok. Hasta luego, porque he trabajado en la mañana y recién voy a ir a almorzar. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora, Hasta luego, gracias. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.